Aunque probablemente lleves toda tu vida oyendo hablar en mayor o menor medida del lenguaje corporal, esto no siempre fue así, no siempre se habló del lenguaje corporal. Hubo un momento histórico que reveló que la comunicación no verbal tenía un impacto decisivo. Y a partir de ese momento se empezó a indagar más profundamente en el tema. Yo soy Sandra Burgos y hoy te voy a hablar de ese momento histórico tan curioso. El momento histórico que dejó claro que el lenguaje corporal es determinante fue el debate político entre Nixon y Kennedy en 1960. Este debate tuvo lugar en un momento en que muchas familias empezaban a tener televisión en casa, de modo que en torno a la mitad de la población de los Estados Unidos vio ese debate por televisión, mientras que la otra mitad lo siguió a través de la radio. El debate fue muy ilustrativo. Te dejaré el enlace al vídeo del debate en la caja de información por si tienes curiosidad. El día del debate, Kennedy se sentía muy bien. Estuvo de acuerdo en ponerse un poco de maquillaje para lucir más saludable, más bronceado. En cambio, Nixon rechazó el maquillaje, no le gustaba la idea de estar maquillado. Y además, los focos lo apuntaban a él directamente y eso lo hacía sudar. El resultado fue que Nixon se veía menos saludable, más incómodo, más pálido, nervioso. Y Kennedy estaba más sonriente, relajado, bronceado, más saludable y aún por encima su postura corporal estaba más erguida porque se sentía mejor. Lo interesante de este momento histórico fue lo que ocurrió en las encuestas después del debate. La mayoría de los que habían seguido el debate por radio aseguraban que Nixon había ganado el debate. Y la mayoría de los que lo habían seguido por televisión aseguraban que lo había ganado Kennedy sin duda. Ese momento fue decisivo a la hora de generar interés por el lenguaje no verbal, porque se detectó el enorme impacto que puede llegar a tener en decisiones realmente importantes, como puede ser la elección de presidente en los Estados Unidos. A partir de ese momento se dispararon las investigaciones en torno al lenguaje corporal, la postura corporal, el tono de la voz, las expresiones faciales, y al empezar a investigar se descubrió que en torno al 93% de nuestra comunicación es no verbal. Y esto es importantísimo porque cuando tenemos un evento especial, una exposición oral, una entrevista, siempre nos preocupamos un montón por lo que vamos a decir. Y a menudo nos olvidamos de ese 93% de nuestra comunicación que va a ser realmente decisivo a la hora de conseguir nuestro objetivo o no. El modo en que nos sentamos o nos colocamos de pie, el tono de nuestra voz, nuestras expresiones faciales, nuestros movimientos corporales. Ahora pásate por la sección de comentarios y cuéntame si eras consciente de que el lenguaje corporal pudiera tener un impacto tan grande. ¿Alguna vez has comprobado en tu propia piel lo determinante que puede ser el lenguaje corporal? Cuéntamelo todo en un comentario. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com/lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso experto en influencia de 30K Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya!